Familia, I'm Yelly. I'm Zully, and welcome to our channel. Bienvenido a nuestro canal. So, este video nosotros vamos a... We're gonna test out these hacks to get a very smooth underline. Sí, lo que vamos a tratar es una técnica para abajo de nosotros, de los ojos, que no se notan más las arrugas abajo. Yeah. So, esto es un video que vimos. We saw this video from Alex J on YouTube, and we really just want to test it out. I struggle personally from creases and wrinkles under my eye all my life. I've just always had them. So, Zully dice que vamos a ver un video de una muchacha que se llama Ali J en YouTube y vamos a tratar las técnicas que ella, tú sabes, en el video, vamos a tratar su técnica y Zully dice que ha sufrido mucho de arrugas y oscuridad bajo los ojos y yo también, especialmente siempre me veo, pues, estoy cansada, no duermo bien, con 3 niños de 5 y para abajo. Y también por el tiempo, la edad. So vamos a ver si es la técnica. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un ojo como ella dice. Sí. Y el otro es típico como nosotros lo aplicamos siempre. Sí. So we're going to do that, right? Exactly, yeah. We're going to apply one. Yes, we're going to apply one in the hacks that she says, and then the other eye we're going to do something how we normally do it, just to have a comparison how the under eyes actually look, and if these hacks work in any way. Yeah. So vamos a empezar. Let's get We're started. back, and we're going to go right into it. So for the first step, she uses a very hydrating oil underneath the eye. I have this from Smashbox. It's a serum, and we're going to go right into that. So, it's good. Because she definitely talks about having your under eye as moisturized as possible. So that's why we're going in with this, just so it absorbs all that and it's not as dry. I did put on my moisturizer, but you could just clearly see like how much more moisturized this eye looks. The next up is another primer. This is the Hydro primer from Milk. She does use this, but the eye one, I don't have an eye one. I have the regular face one, but really is the difference. This one is very sticky and it really helps the whatever makeup you use to stick to your face. Creates that barrier and it's also very hydrating. Hence the Hydro. Okay. And the next up is she starts with the foundation. One thing that she does say is that she doesn't put the foundation on her eye. She tries as hard as possible to not touch it, so it's not so much makeup on her eye, it doesn't cake up. But on the other eye, I am going to put it in my eye because that's what I normally do. Or not even like so much as eye, but I still reach as much. And in her video, she really doesn't. So we're going to go in with my beauty blender. And I'm going to try to not touch my under eye at all. And I'm going to do this to my whole face, but on my left side. I'm going to not be so careful about it. And the next step, she goes in with the concealer. One thing that she definitely does mention is it should be a liquid concealer, not a very thick concealer. I actually don't have a thick one because I always go in with a liquid. So I'm just going to do what I normally do. I am going to be using the NARS one. And for the next trick that she uses, she says to put it on at where you feel the bone. So where you feel the bone and not too much. So she puts some here and she simply goes in.
That's all. For my other side, I'm not as neat. And I kind of just do a little bit of that. Then she goes in with a wet sponge. Whatever you use, what kind of sponge, just wet it. Because it does help to blend out the concealer. And, you know, for it to be a little bit more hydrated, not as thick. Mm-hmm. I love concealer. Look at that. I instantly look better. I look more awake. Okay. Now it's all blended. So far, to me, they look at the same. I don't know. But to me, the wrinkles, the creases, I don't know. What do you guys think so far? Do you see a difference? Do you not? I guess let's wait. In the next step, she goes in with a setting powder. I'm going to use this one. It's the Charlotte Tilbury. And then she goes in with the brush, the sponge. So I'm going to go in with the sponge. Mm-hmm. I normally don't go in with the sponge. I normally go in with a brush. So on the other side, that is what I'm going to do. Excuse me. Just going to quickly brush. I'm going with this one. Which, if you watch her vlogs, you've seen this brush. It's a little Yankee already, like, lean to the side. It's by Maybelline. I use this one for my everyday use, also under my eyes and just all over my face. So I'm going to go in, again, on this side with the sponge. And she definitely says she doesn't use too much, so she just pats the rest, which I do if I do go this route. I do pat the accent on the back of my hand. Mm-hmm. And then on this side, I'm going to use my brush. So, that is all the stuff she does. It's a whole bunch of steps. Let's see if it actually works. You guys tell me, what do you think? Do you see a difference? Ahora es mi turno, le voy a enseñar, vamos a comenzar. En este voy a aplicar, como dice la muchacha, la señorita Ali J. Y aquí voy a hacer normal lo que yo siempre hago cuando me estoy maquillando. So, lo primero que vamos a hacer es el serum. Y este es un serum que yo uso, el lado mío es Llévame. Y voy a usar también el lado de Smashbox, el Mineral. So, cualquier serum que algo que hidrate abajo de sus ojos, que le ayude con que no sea tan seco. Ok, eso aplica primero. Ok, ahora voy al lado con lo que yo siempre uso. Y después tiene que dejarlo secar por un ratito. So, el próximo paso es aplicarse el difuminador de los ojos, el primer. Y eso es, voy a usar yo no uso primer en el lado cuando me estoy maquillando abajo de mis ojos. So, me lo voy a aplicar solamente en este lado. Una gotita.
Y ahora vamos para la próxima. So, ahora lo que vamos a aplicar es la base, la foundation. Y en el video de ella no se cubre abajo de los ojos. Se evita la accesión de los ojos. So, en mi lado yo siempre me lo cubro con la base. So, eso es lo que voy a hacer ahora. Ok, vamos a ver el próximo. Ok, ahora vamos, yo me voy a aplicar lo que es un color, un corrector, que es amarillo para cubrir la oscuridad debajo de mis ojos. Ella no habla de eso, este es mi proceso que yo hago, que yo me aplico, y también me aplico uno como un color moradito blanco también que ayuda para... Y estos son NYX, que yo lo uso, eso es lo que voy a aplicar en el lado mío, que como yo me lo aplico siempre. Y lo que yo hago es que siempre me pongo el amarillo primero y lo dejo que se me seque. Yo creo que ustedes han visto esto en mi video que yo... Y esto es líquido. So, ahora me voy a aplicar el moradito blanco, o lo que no sé, se ve blanco pero con un toque de morado. Y yo siempre me lo aplico aquí también, pero para hoy eso ante los ojos. Ta, ta, ta. Ok. Todo líquido. Y el mío que yo uso siempre es from It Bye Bye. Y este es más como una masilla más heavy, una crema. So voy a aplicar el de ella primero, como ella dice. Y son de aquí. También se me olvidó. Ella dice que abajo del pumalor, así que se dice, no sé si está correcto, es donde está el cachete, se siente. Y son de aquí, en esta esquinita aquí. Y aquí. Sí. Y después usa la esponja para mezclarla. Así. Ahora voy a ir con el mío, como yo me lo aplico. Yo siempre son. Y este es más pesado. Y yo hago lo mismo, pero lo único es que no lo aplico. Es más heavy, más pesado y más. ¿Qué? ¿Ven la diferencia? Si se ve la línea de la arruga. Ahí. Ahora vamos a un polvo fijador. Son dos polvos. Uno es para el setting, para que se quede todo, y otro es para terminar todo, para completar toda la mezcla. Pero vamos a hacer el setting primero. Y este es, Zully, dile el nombre. Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury, la marca del polvo. Y esto lo voy a aplicar con mi esponja otra vez, este lado.
Y ella lo que hace es que usa el polvo y después en la mano para quitar, para no aplicar mucho a los al mismo tiempo. Ok, so ahora vamos con el segundo polvo. Y este es de Maybelline, Fit Me. Y también para este, que estamos haciendo solamente en el área del ojo. Y en el otro voy a hacer la cara entera, la mitad de la cara entera. A ver, quitar, para no aplicar mucho. Y comenzar así. Y ella se lo aplica con una esponja también. Y también, no sé si le mencioné, tiene que mojar la esponja por ese proceso. Y para mí, yo lo que voy a hacer es que me lo aplico con una brocha. Y ya. Ok, aquí estamos de cerca. Déjenme saber si ven una diferencia. Esta es la forma que yo me aplico abajo de mis ojos, mi técnica. Y esta es la forma de como Ale explicó y me enseña en el video. Yo creo, ahora yo no sé, un poquito, aquí tengo más que se me cubre más. Más la oscuridad abajo de los ojos míos. Pero en esta es más liviano y menos, no es que se nota, no es muy notable, pero menos la línea. No sé, déjenme saber, comenten, por favor. So we're back, yes, volvimos. ¿Qué tú dices, Zully? What do you think? I don't know. I feel like it worked somewhat, but I feel like it loses coverage because you're going so lightly on everything. What do you Yo think? estoy de acuerdo con lo que dice. I agree with Zully. Yo estoy de acuerdo que sí ayuda con mantener ese que no se te ve mucho la línea, pero pierde el cubridor de abajo de los ojos, la oscuridad. Yo creo que aplicándolo como yo en este lado mejor, me forra más, me cubre más la oscuridad abajo de los ojos míos. Sí. So depende también cómo, si es muy, si se ve, nota mucho la arruga, esto es una técnica así que puede trabajar para esa persona. Sí. I think there are some liquid concealers that have more coverage to them. I think that might help. I just don't personally have it. I think the one she used in the video, you're right. It is a liquid, but it's a little more coverage to me. It's a little I think she said it was a coverage, a full coverage liquid. So Sí, depende también el cubridor que uno tiene, difuminador de los ojos. Si es uno que es que te cubre completamente o es más clarito o que no cubre todo. Pero probablemente eso es también la diferencia. Sí, Pero sí, it did work. I do see somewhat of a difference, less wrinkles on this eye. It looks more hydrated than this eye, I will say. Sí, que como dice Zully, que se dice que es el lado que la técnica que nos enseña Ali no es tan seco comparado con el otro. So, familia, let us know in the comments below. What do you think? Will you try this? Y suscríbase por favor también. Subscribe. Click the bell notification and like this video for more. So familia, hasta luego. Adiós familia. I love those.